Films es el recubrimiento que a veces se usa en un elemento de papel que puede ser incluso imperceptible por parte del consumidor, pero que está protegiendo la superficie impresa y que es un elemento plástico, transparente normalmente, que protege y que puede aportar alguna cualidad adicional a ese elemento impreso, ¿no? Puede ser, no sé, un buen brillo, un acabado mate, una textura o incluso un tratamiento antimicrobios, ¿no? Que ha sido como muy demandado en los últimos tiempos, ¿no? Por el COVID. Hemos recibido el perfume como regalo y me quedo con el perfume y tiro la caja, ¿no? a la basura, y va al papel, al circuito del papel, ¿no? Ahí también ocurren cosas distintas, según si el acabado brillo que hemos querido para la cajita viene dado por un film o si ese acabado viene dado por un barniz. Y la materia prima principal es papel. En el circuito de reciclaje del papel, en nuestro contenedor azul, si lo que tenemos allí es barniz o si lo que tenemos es plástico, va a influir en ese otro subproducto que va a recuperar el reciclador. Si es plástico, un film plástico, por muy pequeño que sea, es una materia que es física, es física en cuanto a es densa, tangible, ¿no? Lo puedes manipular, lo puedes coger, lo puedes filtrar, puedes recuperarlo de allí. En un barniz, como pasa también con las tintas o con productos químicos, tenemos que tener en cuenta que pueden ser solubles o no en agua. Si no son solubles pueden generar lodos o un subproducto que es difícilmente manipulable. Y si no es difícilmente manipulable, puede que sea difícilmente reutilizable, porque va a estar unido a otras partículas que no conocemos, ¿no? En el plástico, lo que vamos a separar del papel es material plástico, que puede ser de diferentes orígenes, pero son láminas sólidas. ¿Podemos reutilizarlo en el sistema para volver a generar un recurso útil para la industria o para la sociedad, o que no nos moleste a nivel de medio ambiente o de, no sé, polución o de residuos, o nos va a estorbar de alguna manera? Ese es el estado de la técnica actual, ¿dónde estamos aquí? No en todos los sitios se puede recuperar ese material plástico que ha quedado resultante de haber extraído la pulpa de papel. Y ese es un poco el hándicap que hoy en día tiene no diría la industria, sino la sociedad en general, porque nosotros ya hemos podido usar un origen del film u otro en materia prima, que podemos comentar después, pero cuando llega el reciclador, lo importante ahora es cómo podemos darle un mejor uso a esto. ¿Lo podemos hacer circular? El adhesivo que usa el plástico para poder adherirse al papel también es un material plástico. Ese adhesivo es también plástico. Lo ideal es que ese plástico tenga características químicas similares a las del propio film. Eso ocurre cuando el film es de polipropileno y el adhesivo es una capa que llamamos EVA, etilvinil acetato. Ese EVA junto con el film pueden ser de origen reciclado. Eso es una buena noticia. El tema es ahora, una vez que ha sido usado para un packaging, para una pieza de papel, podemos volver a reutilizarlo, y ahí es donde, como tú comentabas, tenemos la disyuntiva. ¿La técnica está preparada para que ese plástico lo recuperen y lo vuelvan a meter en el circuito? Técnicamente se podría hacer. ¿Se está haciendo? No se está haciendo. El motivo, hay una falta de ¿qué? De voluntad, es un tema económico, hay diferentes factores que influyen. Aún no se ha considerado al residuo plástico como un bien que se pueda valorizar de forma distinta a la actual. Hoy en día lo que se hace con el plástico es generar energía, llevar a combustión para generar energía eléctrica, ¿no? También eso es contaminante. ¿Se podría hacer mejor? Sí. ¿Técnicamente se podría? Técnicamente se podría. ¿Tiene que haber cambios en el sistema de reciclaje para que eso ocurra? Tendría que haber esos cambios, pero se puede hacer. La buena noticia es que se puede hacer. Viene de una necesidad de mercado. Delprosa surge hace 20 y tantos años para aplicar una tecnología que se usaba para el mundo de la alimentación a algo que era la industria gráfica a nivel de papel, ¿no? Es como ese acabado shiny, brillante o mate, lo podemos hacer con un film, tenemos tecnología, entonces Delprosa surgió para darle respuesta a eso. En ese momento no había una conciencia a nivel de plástico, reusabilidad, problema, no lo había como tal. Eso ha sido así hasta hace quizás, no sé, 8 o 10 años. Cuando la sociedad le presta más atención a dame opciones más sostenibles, cuéntame qué pasa después de que yo use el producto de packaging, qué está ocurriendo, qué alternativas me das, nuestra empresa tiene más en cuenta
cuánta cantidad de materia prima usamos para producir el mismo efecto, luego somos más eficientes a la hora de producir el plástico que fabricamos para laminación. Y también pensamos, ¿hay materiales más sostenibles que otros? Entonces apostamos más hacia unos que hacia otros. Por ejemplo, el polipropileno es más fácil de reciclar que el poliéster, entonces viramos más hacia fabricar polipropileno. Si durante un tiempo estaba permitido fabricar films oxodegradables porque la normativa lo permitía y había demanda que te lo pedía, nuestra empresa en su momento fabricó también films oxodegradables. El plástico oxodegradable se creó para dar una solución al problema del plástico, que era intentar que se degradara lo antes posible, porque se le inyectaba como un oxígeno en su interior. Lo que no nos dimos cuenta es que en el momento de inventar esto, bueno, no se dieron cuenta, en el momento de inventar este nuevo producto, es que entonces se convertiría en microplásticos mucho antes. De hecho, la ley de la prohibición de los plásticos de un solo uso, uno de los primeros que ha prohibido es el oxodegradable, que representaba que era la alternativa sostenible. Exactamente, se hizo una mala interpretación de lo que se pretendía, ¿no? Y la industria simplemente entendió que técnicamente se podía hacer, y era como tú comentabas, lo que se pretendía era que el plástico desapareciera, porque no se ve, se hacía micropartículas, pero esas micropartículas van a algún sitio, van al entorno. No lo ves, pero está allí. Y de una forma incluso peor que la original, porque cuando el plástico tiene su forma normal, al menos tú lo puedes ver, encontrar, manipular, rescatar. Cuando está hecho gránulos pequeños, imperceptibles, es imposible hacer nada con eso. Bueno, esto nos lleva a que comemos el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana, ¿no? Porque ni se ve, ¿no? Pero que antes de que la normativa tomara conciencia, en nuestro caso nuestra empresa, cuando empezó a conocer este tipo de información, porque muchas veces es un tema de desconocimiento, ¿no? Exacto. Igual que en el mercado nos pasa a las empresas. En cuando tomamos conciencia, si tú realmente estás comprometido con hacer las cosas bien, no esperas a que te lo prohíban. Te adelantas. Nosotros nos adelantamos 4 años en la prohibición por parte de la Unión Europea. Cuando había clientes que nos seguían pidiendo, o cuando había clientes que nos decían, yo lo encuentro en otros mercados. Y un camino fue el PLA, el ácido poliláctico, pero cuyo origen es vegetal, normalmente del maíz. Y contamos con films de PLA en nuestro portfolio. ¿Qué ocurre? Que no es totalmente sustitutivo del acabado que podemos conseguir con el polipropileno, y el PLA también tiene quizás un hándicap, que al ser de origen vegetal, el propio uso de la materia prima puede entrar en conflicto con el consumo del maíz, incluso a nivel de la población. Esto nos pasó incluso en otras industrias como el biodiesel, ¿no? Hubo una época en la que hubo una gran apuesta hacia el biodiesel y no se valoró que la misma materia prima tiene un uso de alimentación humana, incluso alimentación animal, ¿no? Porque en el caso, perdona, pero en el caso de usar el film PLA en un soporte de papel, entonces en este momento tendríamos que reciclarlo en la orgánica o tendríamos que tirarlo al papel. Porque el PLA es compostable. Al ser compostable quiere decir que no se gestiona, no se degrada igual que un film plástico normal, tradicional, de origen fósil, e interferiría en el proceso. Entonces, si alguien es consciente de que está usando un film de PLA, la forma de gestionar el residuo iría en una planta de compostación. Y eso implica también que el usuario final, el consumidor, tendría que ser consciente de que esa pieza de packaging que está usando tiene que ir a depositarla no donde conscientemente está acostumbrado a usarlo, sino tendría que tener ese nuevo conocimiento de que esta pieza está hecha con PLA, tener esa información, ese conocimiento, y saber qué hacer con ello. O sea, que esta es como el trabajo que tenemos que hacer entre todos para poder informar al consumidor final dónde van las cosas, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Porque es un cambio de hábitos, y los hábitos a veces pues requiere de un montón de acciones conscientes hasta que se vuelven inconscientes, ¿no? Y si no hay un apoyo a nivel social, político, gubernamental, que fomente esto, empresas como nosotros, diseñadores como vosotros o incluso las marcas lo van a tener complicado, ¿vale? Porque es competir en la mente del consumidor por una idea nueva sobre algo que para ellos ya es obvio, es complejo, no es que no se pueda, es complejo. En este caso, Relife, que sería digamos, nuestra marca comercial para este tipo de productos, incorpora film cuyo origen no es directamente el petróleo, sino de otra materia prima plástica que pudo haber venido del petróleo en su origen, pero que en lugar de desecharse, ir a un vertedero o quemarse o perderse en la naturaleza, generando problemas, se ha recuperado, se ha
transformado de nuevo en materia prima útil. Igual que la original, con las mismas cualidades mecánicas, químicas, etcétera, se puede transformar igual y puede darnos un producto igual al original, cuyo origen no es fósil directamente, porque forma parte de una cadena circular. Ya que usamos un plastificado, como mínimo que sea de plástico reciclado, ¿de dónde es su origen? La suerte que tenemos de estar fabricando en España, estar en Europa, es que hay proveedores locales que tienen precisamente esa materia prima y que están certificados, y que nosotros también nos podemos certificar en la misma cadena para garantizar que ese producto final cumple con esas garantías, sino que incluso la fuente de aprovisionamiento es cercana, ¿no? Con todo lo que eso implica. Podemos decir que es kilómetro cero, pues a lo mejor no es cero, pero es muy cercano. Técnicamente se podría fabricar un film de laminación que fuera 100% de origen reciclado. Sí, para algunos tipos de films sí. Son esos films cuya materia prima, precisamente, su origen es, o existe una materia prima que es totalmente reciclada. Si un film tiene dos componentes y tenemos la materia prima de esos dos componentes de origen reciclada, podríamos hacer el 100%. A lo mejor tenemos 3 de los ingredientes que los obtenemos como reciclado y nos falta uno, o nos faltan 2, que son mínimos, pero no daría el 100%, y siendo honestos no podemos decir que es 100%. La técnica sigue avanzando, las industrias químicas siguen evolucionando y cada vez nos dan más opciones sostenibles a ese ingrediente que nos puede faltar. Entonces, a tu pregunta, no es 100% porque puede que haya algún elemento concreto, pequeñito puede ser, que aún no está disponible como reciclado. Eso nos impediría el 100%, pero puede ser un 98%, puede ser un 97%. Pero luego hay una parte que es política, o es una parte que es de decisiones, llamémoslas gubernamentales o sí, políticas, donde la demanda viene determinada por un condicionante externo, que es que hay una norma que nos dice que a partir de ahora usted tiene que usar tal porcentaje como mínimo. Entonces la demanda te pide ese porcentaje como mínimo. El cliente nos dice, no quiero un 100%, quiero solo un 30% porque es lo que me exige la norma. La sensibilidad que captamos de gente como vosotros, del mundo del diseño gráfico o del mundo de la marca, va hacia ese vector, ¿no? Quiero lo más sostenible posible, quiero lo más cercano posible, quiero lo menos costoso a nivel de recursos energéticos, etcétera, ¿vale? Quiero lo más sensible hacia cómo vivimos, cómo queremos vivir, pero cuando vamos a cómo materializamos eso en un producto de verdad, sí que incluye el componente que puede que no sea del diseñador, pero sí que venga por parte del impresor o venga por parte de quien estima los costes de un proyecto, porque también está esa variable. El coste de la materia prima circular o la materia prima más sostenible actualmente es superior a la original. Es igual que en los productos de alimentación, imaginemos, ¿no? Es decir, tenemos la oferta del producto totalmente ecológico o el que no lo es, y está a disposición del consumidor. El consumidor muchas veces no elige siempre la opción más sostenible, precisamente por un tema económico. Y esto se puede extrapolar también al mundo del diseño. No todo el mundo puede aún aceptar el sobrecoste que actualmente tiene las versiones sostenibles. ¿Cómo está trabajando Deprosa en esta transición hacia lo que llamamos el plastic free? Bueno, para nosotros la disyuntiva no es tanto si es el plastic free o no, ¿no? Porque lo que intentamos transmitir es que el plástico no es el problema, no está causando un problema en sí, es quizás el mal uso del plástico tanto por parte de la industria como también por parte del consumidor o por parte de la sociedad en su conjunto, ¿no? Nosotros lo que entendemos el plástico es cómo vamos hacia un uso más consciente del plástico, de cualquier recurso. El plástico es un recurso, es útil, es necesario, nos ha ayudado mucho a la sociedad, sigue prestándonos un servicio espectacular. Se puede reciclar, se puede reutilizar y es más, señores, no prohibamos, no somos partidarios de la prohibición como tal, sino del conocimiento para poder elegir la opción más adecuada. Lo que pretendemos nosotros como fabricantes de productos plásticos estaríamos súper orgullosos de que se usara cuando realmente es útil usar el plástico, ¿no? Cuando lo que aporta sea algo diferencial que no se puede conseguir de una forma más eficiente, más eficaz o más respetuosa con el medio ambiente o con tu forma de vida. La elección no solo está en conocer la oferta, sino en conocer qué hay detrás y cuándo usar lo que se ofrece. Esa es nuestra responsabilidad, el ser capaces de transmitir qué es lo que tenemos, por qué lo tenemos y recoger de vosotros qué necesitáis
¿Y por qué lo necesitáis? Porque al final, como decía, no es sí o no plástico, sino cuándo, por qué y para qué. ¿Y qué hacemos después del plástico, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos después de que eso ha tenido su vida útil, ¿no?